bendiciéndolo y declarando cosas buenas de todo lo que Dios va a hacer, ¿ok? Bien, quiero compartirles una palabra que la titulé de esta manera: Camino a la libertad. Es una palabra muy sencilla, pero creo que nos va a hablar. Y tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros en 2020. Generalmente las palabras proféticas tienen que ver con lo que Dios va a hacer. Esto no es lo que Dios va a hacer, es lo que Dios espera de nosotros, es al revés. No sé si le va a hacer tan, ¿cómo decir?, tan alentador. Uno espera, yo quiero saber qué Dios va a hacer, y Dios te va a decir, ¿qué tenés que hacer vos? Digo, como que no sé si va a ser tan animosa la palabra. Sí, porque por la revelación se va a poner bien buena en realidad. Entonces, al iniciar un nuevo año, vamos a necesitar de una palabra directriz, una palabra que te marque el camino, que nos acompañe durante todo el próximo año. Es bueno siempre tener una palabra, porque frente a cualquier dificultad vos sacás a relucir la palabra, y la palabra es lo que te lleva adelante, es el motor, es lo que te sostiene, es lo que te dirige. Entonces Dios sin duda tiene grandes cosas para con nosotros, y vamos a vivir un año inolvidable, pero vamos a necesitar esta palabra que el Señor hoy Dios nos va a hablar. Si al terminar este mensaje que voy a predicar, usted logra recordar solo una frase, ¿cuánto quiero que recuerde? Una frase es todo lo que pretendo. Voy a predicar casi 50 minutos para que usted recuerde una frase. Si usted recuerda esa frase y se la lleva grabada a fuego para tenerla guardadita durante todo el año, he sido exitoso esta mañana. O sea, solo quiero que recuerde y aprenda una frase. ¿Cuánto tiene que aprender? Solo una frase. La historia del Éxodo es la historia de la libertad de Israel. No sé si todos están en contexto, pero brevemente le cuento que Dios llama a un hombre llamado Moisés, y de ahí se acuerdan mucho, porque no sé si leen la Biblia, pero veían los capítulos de la novela. No, sí la miro porque es bíblica. Menos Biblia tenía esa novela, pero bueno. Es mejor leer la Biblia, le aconsejo, porque la Biblia tiene unción, en la novela no. Pero bueno, algunos, aunque sea la novela, vieron y se enteraron de que al menos existe un Moisés que sacó a Israel de Egipto. Entonces Dios llama a un hombre llamado Moisés para que sea el libertador de Israel y se enfrente a Faraón, que era el poder más grande de aquel momento. Dios castiga a Egipto con las 10 plagas. Vienen plagas de mosca, plaga de rana, plaga de piojo, plaga de tumor, un montón de plagas. Y en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, moría todo primer hijo. Entonces finalmente los egipcios ceden, Faraón se quebranta y dejan ir en libertad a los hijos de Israel, después nada menos que de 430 años de tenerlos allí en Egipto. No fueron 3 días, fueron 430 años. El pueblo de Israel era aproximadamente, yo estuve leyendo, no hay un número que la historia lo diga, pero hay cálculos, y estuve leyendo varias fuentes para no errarle, pero todos coinciden que era aproximadamente un número de 3 millones de personas. O sea, lo prediqué no hace mucho, de hecho creo que lo voy a leer, sí, lo voy a leer, lo puse. Los egipcios le temían por causa de la cantidad. ¿Se acuerda que leímos Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 12? Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y de Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué les temían? Por la gran cantidad que eran. Habían crecido, vino una familia, Egipto ya era Egipto, vino una familia que era Jacob con sus hijos,
Ahí empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y no solamente se hicieron muchos, sino que se hicieron fuertes. Entonces, imagínense que el trabajo de Moisés era ir a darle libertad a esos 3 millones de personas que estaban en Egipto trabajando de esclavos. ¿A usted se cree que un rey que tiene 3 millones de esclavos, hay 3 millones de personas que le están haciendo mano de obra gratis? Supóngase que no son 3 millones porque hay mujeres y niños, pero póngale que sea por lo menos 1 millón de personas. Le rompe la economía al reino, porque ellos tenían mano de obra totalmente gratuita. Dependían de los esclavos para que hagan la gran mayoría de las tareas difíciles, y los egipcios no hacían nada o hacían otras cosas, pero en realidad dependían de los esclavos. Por eso los tenían subyugados, los tenían tratando de que no se levanten ni se vayan a ir. Y Moisés Dios lo manda a Moisés a decir, bueno, anda a libertar a Egipto. Diga conmigo, no era posible. Creo que vale destacar una frase que se hizo famosa en toda la Biblia, y creo que aparece, yo lo leí en el libro de los Salmos, en varios lugares leí esta frase, cuando se refiere a la liberación de Israel de Egipto, y está en Éxodo capítulo 14, versículo 8, y dice así: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esa es la frase de la que le digo, no es la que tiene que recordar, sino una frase que se hizo famosa entre los hijos de Israel. Habían salido con mano poderosa. ¿Cómo habían salido? Con mano. ¿De quién era la mano poderosa? De Dios, claro. Entonces, esta palabra es 100% aplicable a nuestra experiencia. La gran mayoría de nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del mundo y del pecado. ¿De qué manera? Con mano poderosa. Si no, no estarías libre, estarías todavía esclavo del pecado, esclavo del vicio. ¿Cuánto el Señor lo sacó del desastre, de la delincuencia, de la droga, de qué sé yo, de la prostitución, de lo que sea, del pecado, de la maldición? El Señor nos sacó con mano poderosa. Hay una similitud en eso. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido liberados, aún me incluyo, por Dios con mano poderosa. Dios nos rescató de la esclavitud con poder. Hoy somos libres. Ahora vamos a ver el papel de Dios en este camino a la libertad, porque es determinante. Éxodo capítulo 13, ahora sí vamos a leer, 13, 17 al 22. Y es el momento cuando Faraón finalmente deja ir a Israel, lo deja salir en libertad, porque se le murieron los primogénitos. A una Faraón se le murió el hijo mayor, y el que le sucedía en el reino, y fue un quebranto tan fuerte. No había casa que no hubiera un muerto, dice la palabra. Imagínense la de velorios. En todo un reino, en todo un imperio, en cada casa había un muerto. El hijo mayor había muerto. No solo eso, había muerto hasta los primogénitos de las bestias. Era una tragedia. Una tragedia. No habían muerto los padres, habían muerto los hijos, el hijo mayor, el hijo más importante. En la cultura de aquel tiempo, el hijo mayor era el hijo más importante. Es como que las familias quedaron truncadas, fueron afectadas en la esencia. Entonces finalmente fue el golpe tan grande que el Faraón dice, bueno, sí, váyanse, mándense a mudar, no los quiero ni ver. Y en ese contexto empieza el relato de Éxodo 13, 17 al 22. Dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos, he aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos en su camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó
de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, Dios no los guió, para empezar, si usted lee el primer versículo 17, Dios no los va a guiar, Dios los acaba de sacar en libertad, es Dios que los guía a través de Moisés, pero dice algo llamativo, que a lo mejor ya Dios te empieza a hablar a través de este versículo 17. Dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Si usted mira el mapa, va a encontrar que acá está Egipto, ellos tenían que ir a Canaán, que estaba acá arriba. Y si ellos tomaban, acá había un mar grande, si ellos tomaban el camino así, no había que cruzar ningún mar rojo, nada, era más cerca y era más fácil. Pero Dios los manda para abajo, los hace estar frente al desierto, y acá está el mar rojo, y los enfrenta a mar rojo, y los manda por el camino más difícil. ¿A cuánto le gusta ir por el camino fácil? Dios le parece que no es el correcto. Volvemos a leer el versículo 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Miren lo que hizo Dios. Los manda por un camino más feo, más largo y más difícil. Lo hace enfrentar al Mar Rojo y hace un milagro, que ya vamos a hablar de eso. Lo hace cruzar el Mar Rojo, y una vez que cruzaron del otro lado, fuiste, no puedo volver más. Los llevó por el camino más difícil, los metió contra el Mar Rojo, los amedrentó, los hizo pasar por momentos bien difíciles, pero la idea era que nunca más vuelvan atrás. A veces nosotros no podemos entender los propósitos de Dios. Pero al final a mí siempre me toca bailar con la más renga. Todo mal me sale a mí. ¿Por qué Dios no me la hace más fácil? Y diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Él me está preparando para que yo no me vuelva atrás. Pasa que yo no veo más lejos que delante de mis ojos. Pero sí tengo la palabra, que puede ser una palabra directriz, como le decía. Dice, por conocer a su pueblo, los llevó por el camino más difícil para que no se regresen. O sea, Dios les buscó la vuelta para que quedasen libres de verdad. Porque si se iban por el camino de los filisteos, que no había mar rojo y nada, si los llegaba a seguir el faraón, estos se entregaban. No, está bien, faraón, no, pero cuando estaban frente al mar rojo y clamaron, y Dios hizo lo que hizo, que ahora lo vamos a ver, entonces ellos, y aparte Dios tenía la oportunidad de por ahí de eliminar a faraón también a través de ese camino. O sea, hay algo que vamos a aprender esta mañana que nos va a bendecir de manera extraordinaria. Entonces, ¿cuántas veces sentimos que Dios nos lleva por el camino más difícil? Pero ¿por qué no me lo hace un poquito más fácil el Señor? Tranquilo, no significa que Dios se descuidó. Es adrede. Decirle que está al lado tuyo. Es adrede. Dios no está jugando, es decirle, Dios está haciendo las cosas bien. Porque fíjese que a pesar de que lo lleva por el camino más difícil, dice, pero Dios iba delante de ellos. Y a ver, de cualquier manera puede ser que hoy vos no los veas, pero nunca sale de ese lugar. Es su posición. Él va delante de nosotros. Lo repite la palabra por todo lugar. O sea, lo vas a encontrar en los Salmos. En toda la Escritura habla que siempre Dios va delante de nosotros. Dice la Biblia, versículo 22, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. ¿Por qué fuego y nube? Porque en el desierto durante el día, si hubieran estado expuestos al sol, morían. Pero a la noche había tanto frío que hubieran muerto de frío. Entonces, ¿qué hacía Dios? Durante el día era una columna de nube que le daba sombra, y durante la noche era una columna de fuego que le daba calefacción. Ya conmigo, toda la provisión está en Él.
Diga conmigo, no hay desierto que me mate. Diga conmigo, no hay desierto que me mate. Diga conmigo, Dios será mi columna de fuego y de nube y va a acomodar el ambiente. Dígalo, y va a acomodar el ambiente para que yo pueda cruzar ese desierto. El comportamiento del pueblo de Dios frente a lo difícil fue medio complicado. Éxodo 14, y acá leo un párrafo más largo, 1 al 16. Leímos la colita del 13, ahora leemos gran parte del capítulo 14, no todo, pero una parte. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Ariot, entre Migdol, en el mar, hacia Baal Zephón, acamparéis junto al mar. O sea, los hace bajar y los mete encerrados junto al mar. Porque Faraón dirá, los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. O sea, fíjese que lo que Dios está haciendo, lo está usando a Israel de carnada para provocarlo a Faraón. ¿Me sigue? O sea, imagínese usted colgando de un anzuelo y anda el diablo ahí. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Los mandó por un lugar difícil para que Faraón se dijo, ahora los tengo regaladitos, ahora sí, vamos a ver qué hacen. Pero Dios lo provocó a propósito. O sea, por eso a veces nosotros no podemos entender qué es lo que Dios hace, pero Dios tiene estrategias que son mejores que las nuestras. Dios tiene estrategias que son mejores que las nuestras. Viene el versículo 4, qué lindo que suena. Endureceré el corazón de Faraón, lo voy a hacer que los odie a ustedes. Porque era necesario que él sea provocado y diga, esto los voy a destrozar, me los voy a traer otra vez acá. Era necesario que él se levante en ira para Dios poder destruirlo, pero deme tiempo. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? Con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi Ariot, dice, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Tuvieron cuiqui. Le agarró Chucho Manucho. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¡Fua! Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. La reacción de este pueblo no se diferencia mucho de las reacciones de los hijos de Dios actuales. Cuando le viene la prueba, pero al final, ¿cómo puede ser? ¿Para qué soy hijo de Dios? Me hubiera quedado en el mundo. Y algunos dicen, me voy al mundo, agarra el bolsito. Esto no podía ni siquiera volver porque Dios lo puso de tal manera.
A ver. Voy a tocar la sensibilidad de alguno, pero viene. Vale. Y habla la voz de la experiencia. Más de uno hoy está sirviendo a Dios. ¿Sí? Cuando uno sirve a Dios ya no tiene un peso por uno mismo, sino por personas que dependen de uno. Pero más de uno de los que están acá, más de una vez ha pensado, si yo no estuviera sirviendo al Señor, me apartaría. No seguiría adelante, pero no puedo, porque tengo hijos espirituales que dependen de mí. Encima tengo gente que depende de mí. Es que Dios te llevó por el camino más difícil a propósito. Te digo que habla la voz de la experiencia. Dios te llevó por el camino más difícil para que no te vuelvas atrás. Ahora, el versículo dice, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y dijeron a Moisés, estoy repasando unos versículos, y dijeron a Moisés, no había sepulcros, toda esa historia. No es esto lo que dijimos, el versículo 12 en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Parece que en todo el camino a la libertad siempre hay un síndrome que se llama regreso. En todo camino a la libertad hay un síndrome que aparece en algún momento de ese camino que se llama regreso, volver atrás o quedarse en el camino. Ahora Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero ¿cuántas veces si no te volviste o te quedaste, el enemigo te tentó a hacerlo? Como decía Mari, el diablo trató de engañarla para sacarla. Porque siempre va a tratar de, a través de algo, de sacarte del camino. Va a tratar de hacerte quedar, de volverte otra vez. Entonces, cuando no se sabe el destino final, solo se ve el presente dificultoso. Cuando no se sabe el destino final, como ellos no habían visto la tierra prometida, como ellos ya no vivían allá, sino que estaban en pleno camino, entonces todo lo que veían en el presente, ¿cuántos de nosotros hoy vemos la dificultad de hoy y eso nos impide ver lo que Dios hará mañana? Aleluya. Todavía no llegué a la frase que quiero que recuerden, El problema lo tenemos cuando solo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Cuando estamos frente a un imposible, es la hora que necesitamos una palabra. Cuando estamos frente a un imposible, cuando estamos frente al Mar Rojo, es la hora que necesitamos una palabra. Porque, a ver, en el camino en la libertad, te quiero decir, para que te vayas preparando, siempre aparece algún Mar Rojo. Y no es casualidad, ni fue el diablo, es Dios que te llevó por ahí. Ahora, quiero que veamos algo que realmente me emocionó cuando lo vi. Cuando el pueblo de Israel se le levanta, Moisés dice, pero no puede ser, no había sepulcro, no, ¿para qué no nos trajiste acá? ¿Por qué nos dejaste allá en Egipto? Cuando le dice eso, suceden dos cosas. Primera, Moisés profetiza, diga, Moisés profetiza. Segundo, Dios habla. Dígame de nuevo, Moisés profetiza, Dios habla. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará Dios con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Qué linda la palabra profética. No temáis. Está firme, que es la palabra que uno quiere escuchar cuando está mal, ¿vio? ¿Sí o no? Hermano, no temas, está firme. Mirá la salvación que Dios va a hacer con vos hoy. Jehová va a pelear por vos, vos vas a estar tranquilo. Es lo que uno quiere escuchar. Ahora, parece que la profecía de Moisés no era suficiente. Porque una vez que Moisés termina de profetizar, habla a Dios directamente. Y donde me quiero centrar. Sin embargo,
a pesar de esa profecía, la palabra de Dios es más contundente, porque ¿sabe lo que dice Dios? Mire, más frío, libre de la... No le estaba diciendo, quédate tranquilo, yo voy a pelear por usted. Mire lo que le dice Dios, versículo 15, y acá entramos en la frase que quiero que recuerden. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Decile a la iglesia de la ciudad que marche. No temas, Dios estará contigo, Él va a pelear por vos, quédate tranquilo. Dijo Dios, no me sirve. Decile que por qué oran a mí, decile que marche. Qué cruel, no es que está el mal, vos nos querés ahogar, aquel nos quiere matar y vos nos querés ahogar. Es la gran frase que hoy voy a trabajar para que te quede y el Señor la grabe a fuego en tu corazón. Decile a los hijos de la casa de la iglesia de la ciudad que marchen. Cuando estemos frente a los mayores desafíos en este 2020, esta será la palabra que resonará en nuestro espíritu. Decile a la iglesia de la ciudad que marchen. No se trata de un Dios extorsionador que nos envía a la muerte. Es el Padre que tiene todo planificado para abrir el Mar Rojo. Porque ellos que ven, ¿cómo Dios nos va a mandar? No hay que estar el Mar Rojo. Y Dios dice, apurate que lo tengo que abrir. Pero no lo puedo abrir si vos no encarás. Apurate que tengo que abrir el Mar Rojo, eso es lo que estoy por hacer, porque cuando Dios me manda a seguir adelante, a pesar de que yo veo, no, pero si yo sigo me muero, este es el fin, esta es mi propia tumba, yo no puedo seguir adelante, eso es lo que yo veo, pero cuando Dios está mirando, Dios no está mirando lo que se ve, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque para él son locura. Porque se han de discernir. Dios que está viendo que Él va a abrir el Mar Rojo y te va a hacer pasar en seco. Del otro lado. Y eso no es todo. Ya en un momento vamos a ver más. Dios pasa por alto la palabra profética de Moisés. No espera que ellos no teman, que sientan que Dios... No, dice, olvídate. Entonces deja de sensiblería, Dios le dice a Moisés. Decirle que marchen. Ay, pero yo quiero una palabra de aliento. Marche. Esa es la palabra de aliento de este año, marche. Nada de no temáis, de estar firme, Dios peleará por ustedes. Dile que marchen. Solo que avancen. Pero está el Mar Rojo, dile que avancen, solo dile que avancen, sin importar lo grande que sea el mar. Cuando Dios me dice que marche, es porque Él ya le dio la orden al mar que se abra. Pero tengo que avanzar. Pero Dios ya tiene la obra preparada. Cuando Dios me dice que marche, es porque me está diciendo, apurate que lo quiero destruir al faraón. ¡Wow! Porque ¿sabe lo que pasó? Abrió el mar, pasó el pueblo de Israel en seco, atrás venía faraón. ¿Y sabe por qué el faraón nunca lo alcanzó al pueblo de Israel? Porque en medio iba Dios. Dice, y nunca se acercó, no puedo leer toda la Biblia, lea el relato, y nunca se pudieron acercar el uno al otro porque la columna de nube iba en medio. Dice, y era luz para los israelitas y oscuridad y confusión para los egipcios. Pero cuando ellos sabían, sentían el ruido que iban delante de ellos, porque iban cantando alabanza. Imagínense, se abrió el Mar Rojo, se olvidaron de los egipcios, Dios iba atrás de ellos, ahora ya no iba adelante, los iba cuidando, y iban cantando, entonces los egipcios, van acá, y se metieron dentro. Cuando terminaron de salir todos los hijos de Dios, Dios cerró el mar y hizo desaparecer, hundió a Faraón con todos los caballos, con todo, lo terminó. A ver, ¡aleluya! O sea que lo que Dios me está diciendo cuando me dice que avance, que marche, y apúrate que lo quiero destruir a Faraón. Apúrate que lo tengo que ahogar, lo tengo que hacer, le tengo que mostrar mi poder a pero no puedo si vos no te pones a marchar. Y nosotros vemos el Mar Rojo, Señor, pero está el Mar Rojo, bueno, que lo haga todo, y nos quejamos. Si Dios te dice que marche, este año va a ser un año de marchar. Este año va a ser un año de avanzar. Decir, no, mire hermano, no sigo porque no puedo más.
no sé, buscate a alguien que te arrastre, qué sé yo, conseguiste una bicicleta, un monopatín, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, no sé cómo vamos a... Pero vamos a marchar y vamos a ver el Mar Rojo abrirse y vamos a ver a Faraón sepultado en las aguas. Y le podría hablar de todo lo que fue el transitar por el desierto. Pero cuando yo me desanimo porque el mar está frente a mí, es porque no tengo en cuenta que Dios está de mi lado. Que Dios ya está planeando abrirlo y aún destruir a Faraón. Dile a la iglesia de la ciudad que marche. Este año 2020 va a ser el camino a la libertad. Va a ser el camino. O sea, puede ser que varias veces veamos obstáculos que se van a presentar, pero diga conmigo, no me van a detener. Dígalo conmigo, no me van a detener. No lo escucho, diga, no me van a detener. Dios me ha enviado a marchar. Dile a la iglesia de la ciudad que marche. Cada vez que nos querramos detener, sonará en nuestro espíritu esta palabra. Dile a mi iglesia que marche. Esto va a estar ahí casi permanente. Dile a mi iglesia, vas a estar ahí, Señor, no doy mano. Y automáticamente el Espíritu Santo te va a hablar. Vamos, quiero que marches. Quiero que marches. Esta frase va a resonar en nuestro interior cada vez que haga falta, que el Espíritu Santo de Dios nos va a traer para poder seguir adelante aún en la hora difícil. Se termina el tiempo de la esclavitud de aquello que no es la voluntad de Dios. Porque este es un camino a la libertad, no solamente que Dios te va, es salir de la esclavitud, un montón de cosas que todavía no hemos podido vencer. Dios nos está rompiendo la maldición y estamos saliendo a la libertad. Estamos saliendo a la libertad. Solo dile a mi pueblo que marche. Avanza, que de Faraón y el mar me ocupo yo. ¿Cuál es la directiva? No, no teman, quédate tranquilo. Dios, no, olvídate, que marchen. Porque de repente las palabras de aliento te hacen bien y te animan y todo, pero no marchamos. Dios es práctico, diga conmigo, Dios es práctico. Dios te manda a hacer, no a sentir. No te pregunta, che, ¿tenés ganas de marchar? Moisés, tan de ánimo los muchachos, no dicen, decirle que marchen. No importa lo que sientan, no importa que no tengan ganas, no importa que estén desanimados, no importa que tengan miedo, que lo tenían. No importa que estén enojados y que te quieran comer el hígado, decirle que marchen. Porque Dios es práctico, Dios no puede esperar cuando está determinado a hacer algo. Solo avanza, que de Faraón me encargo yo. Entonces, este será un tiempo de liberación y rompimiento sobrenatural para la iglesia. O sea, salir de la esclavitud no fue cosa sencilla. Dios tuvo que quebrantar a Faraón. Lo hará. Dios tuvo que quebrantar a Faraón. Lo hará. Dios está hablando a los hijos que se quedaron en el camino. Porque hay gente que se quedó en el camino. Estaban acá adentro, pero se quedaron en el camino. ¿Sabe de quién estoy hablando? Gente que hacía cosas. Gente que servía a Dios, gente que estaba involucrada, y de repente se fue quedando, y ahí están. Y Dios aparece con la tremenda palabra que no es emotiva, que no es sensiblera, que no te dice, ay no, mira, a mí me duele que vos estés parado. ¿Sabes qué te dice Dios? Comienza a marchar. Decirle a mi iglesia que marche. Decirle que se deje de quedar quieto, que si dejó algo, que hoy se disponga y arranque de nuevo. Que vaya y hable con el pastor y diga, pastor, yo me quedé, le pido 1000 disculpas, cuente conmigo, ya quiero empezar. No sé qué me va a mandar a hacer, mándeme a evangelizar, ábrame una casa de luz. No sé lo que voy a hacer, pero ya no quiero estar parado. Ha llegado mi hora de marchar. Ha llegado mi hora de marchar. ¡Aleluya! Denle un aplauso a Dios. ¿Cuántos se han quedado parados porque un mar rojo personal se les ha presentado? Hoy tengo una palabra de Dios. Dios dice que marchen. ¿Y cómo hago? Marche, porque Dios va a hacer el resto. Si hace un tiempo que estabas ahí parado porque servías a Dios, como te decía recién. Dios me dice que te diga, decile a mi hijo que marche. Decile que está al lado tuyo. Dios te dice que marche. Dios me dice, decile a mi iglesia que marche. Mire, para cerrar
investiguemos el ADN de la iglesia. Porque acá esto es tremendo. Sinceramente me hizo un golpe. Mateo 16, 18, Jesús habla por primera vez de la iglesia y habla de el propósito, de la naturaleza de la iglesia. Es muy claro, porque en una frase prácticamente dice algo tan profundo. Y está hablando con Pedro. Pedro le dice, porque dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, algunos un profeta, otros Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dice que soy? Salta Pedro y dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo reconocía como Hijo de Dios, como alguien, como el Dios metido dentro de un cuerpo humano. Entonces Jesús le responde de esta manera, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de roca de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no existía todavía. Él habla de una iglesia que va a edificar, diga conmigo, la va a edificar. De hecho, ya la está edificando, ya comenzó la vida de la iglesia. Pero habla del propósito y del ADN de la iglesia. Habla de una iglesia que va en contra del diablo, del infierno y de la muerte. Y dice, ¿y las puertas? ¿Qué son las puertas? Mire, cuando usted lee, por ejemplo, en Génesis, cuando Dios le pide a Abraham el hijo y él se lo entrega, está a punto de matarlo, finalmente Dios lo para, le da un carnero para que sacrifique. O sea, Dios después le da una palabra. Dice, por cuanto hiciste esto, que no me mezquinaste tu hijo, tu único, o sea, yo te bendeciré, haré una nación grande, bla, bla, y te multiplicaré y bendeciré las naciones en ti. Dice, y ellos tomarán las puertas de sus enemigos. Esa profecía termina diciendo eso. Y ellos tomarán, o sea, habla de las características de los hijos de Abraham. Lea Gálatas y se va a dar cuenta que por la fe somos hijos de Abraham. Y la iglesia es como ADN, tiene esta característica. ¿Sabe qué es tomar las puertas de los enemigos? Se refiere a una mentalidad del tiempo bíblico. Las ciudades fortificadas eran ciudades amuralladas que tenían muros muy altos, como hasta de 8 metros y a veces hasta por 5 metros de ancho, 8 o 9 metros de alto. Esa era una ciudad fortificada. Y el único lugar débil, aunque era bastante fuerte, porque era imposible franquear esos muros, porque eran de piedra encima, pero el único lugar débil que tenía una ciudad fortificada eran las puertas. Si lograban derribar las puertas, conquistaban la ciudad, porque los tenían todos encerrados. Porque así como les servía el muro para defenderse, si lograban conquistar las puertas, estaban encerrados y ya no tenían forma de defenderse porque venían de afuera, entraban y los conquistaban. Entonces, tomar las puertas significa conquistar, vencer, derrotar. ¿Okay? Por eso la palabra del Señor usa este término, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Habla de que vamos a tomar las puertas, es decir, que vamos a derrotar al enemigo, que lo vamos a conquistar, que le vamos a sacar su riqueza. ¿Sabe qué hacía cuando un ejército o una nación conquistaba otra, una ciudad? Iba, mataba a toda la gente, le sacaba todos los bienes, las riquezas, el dinero, las cosas de valor, los vestidos que eran muy costosos, y se llevaban el botín. ¿Qué era el botín? La riqueza que tenía como resultado de la guerra. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos va a dar las puertas del infierno. ¿Sabe que hay en el infierno un montón de almas y un montón de cosas que el diablo nos robó? Cuando habla de infierno no habla del infierno como lugar de oscuridad, sino que habla de un lugar de muerte, habla de un lugar de oscuridad, habla de un lugar de maldad. Y todas las cosas que el diablo nos robó que están en la oscuridad, las vamos a recuperar. Porque llega el tiempo que la iglesia realmente va a tomar las puertas del enemigo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que va adelante, no es una iglesia que espera. ¿Sabe que nosotros cometemos el error? Ay, hermano, estoy esperando. Pero Dios no nos llamó a esperar, nos llamó a marchar. Ya, bueno, vamos a esperar que se abra el mar. No, Dios dijo, marchen. ¿Y pero cómo se? Marchen. Cuando recién marcharon y fueron adelante, o sea, Moisés tocó con la vara el agua del mar, que imagínense lo que era la vara en comparación a lo que era el mar, que fue un acto nomás, un acto de fe. ¿Usted se cree que la vara alcanzaba para abrir eso? No, diga conmigo, fue Dios.
Dios te va a mandar a hacer cosas que vos decís, esto no sirve para nada, esto es insignificante. Como con una pequeña oración de yo, que soy un inservible. Así nos sentimos a veces. Y una oración mía, que yo no sé ni hablar, que soy, ni líder soy, no soy ni padre espiritual. ¿Cómo Dios va a hacer algo? ¿Por qué no? ¿Qué era la vara de Moisés? Un palito era. ¿Qué sirve un palito delante del tremendo mar? O sea, a través del palito opera Dios, a través de una oración pequeña opera Dios, a través de un hijo insignificante para los hombres opera Dios y hace milagros y cosas grandes. Vamos a tener un tiempo de conquista, pero dile a mi pueblo que marche por sobre todas las cosas. O sea, desde antes de ser Cristo, marca la esencia de la iglesia. Se refiere a una iglesia que no será esclava, sino una iglesia que va a tomar la puerta del enemigo. No es una iglesia pasiva, es una iglesia agresiva. Esto es la naturaleza de la iglesia. El mar rojo no nos puede detener. El mar rojo no nos puede detener. Dile a mi iglesia que marche, porque es su ADN. El diablo está temblando porque 2020 la iglesia empieza a marchar. Empieza a marchar. Faraón quedará arruinado. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Te bendecimos, papá. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Vamos a marchar, vamos a conquistar, lo vamos a lograr, no nos vamos a detener. Dile a la iglesia que marche.